Ponemos en pantalla a nuestro siguiente invitado, que es el tercero de la mañana, Hugo Godoy. Él es experto en comunicación política. Y en los siguientes minutos vamos a hablar de esta segunda vuelta electoral, el pacto de unidad entre Pachakutik y Revolución Ciudadana. A muchos les ha caído como un balde de agua fría, están sufriendo porque Pachakutik, la línea de izquierda de Pachakutik, que es la mayoría, está apoyando en segunda vuelta a Luisa González. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Muchas gracias, Jaime, Carla, qué honor el poder estar con ustedes nuevamente en Ecuador en directo aquí, que es prácticamente como mi casa. No hemos podido conversar semanas pasadas, como bien dice Jaime, estábamos cruzados, pero pues de lo que vamos a hablar es prácticamente de lo que yo estaba ocupado haciendo, ese trabajo de hormiga que a veces no se conoce, pero que después salen muchos libros, y de aquí creo yo que vamos a hablar muchísimo tiempo sobre lo que se logró y los que tú bien mencionas, Jaime, que no se esperaban lo que se tuvo que hacer, pero se tuvo que hacer por el bien de la patria. Así es. Hugo, ¿qué lectura darle a este pacto de unidad entre Pachakutik y la Revolución Ciudadana? ¿Cuál es tu visión? Bueno, voy a tratar de decir lo que no se puede desclasificar de mi mente ahora, porque estamos en proceso electoral, pero lo que sí puedo decirles es que ya desde el año pasado, previo a la campaña electoral, a mí ya me había llegado información, más que información, pedido y me consta que Luisa González siempre buscó la unidad de las izquierdas en el Ecuador, y sobre todo específicamente una especie de paz, una firma de paz entre Pachakutik, Conalle y obviamente la Revolución Ciudadana. Ella lo buscó, incluso llegó a ver hasta una especie de por ahí de arte, de gráfica que decía Luisa como eslogan propuesto, o sea, Luis de Luisa González e Isa de Leonidas Issa, que da la casualidad de que, pues sí, pues no, Luisa suena el nombre de ella más el apellido de Leonidas Issa, ¿no? Yo, la verdad, nunca fui un creyente o un devoto de la posibilidad de que eso se pudiera dar, porque conozco los dos movimientos políticos en su estructura, conozco a muchos de sus miembros, conozco a los que más odian a Rafael Correa, lo odian por cuestiones personales más allá, pero son dirigentes y afectan también a sus seguidores, ¿no? Entonces, yo no me la creía. Me acuerdo claro cuando una vez en una entrevista en Pichincha Universal me dicen, mira, y Luisa logró reunirles. Yo ya no participaba en aquello, pero Luisa se logró realizar una reunión de las izquierdas en la Casa de las Culturas aquí en Quito, y estaba ya con los de Pichincha, ¿no? Y era como que, hermano, tienes que ir, hay que ir. Y yo, no, porque ahí si me ven me lanzan sillas, piedras, palos y de todo. Yo me sentía como incómodo, pero dije, bueno, si me invitan el McDonald's que está al frente, perdón que haga esa referencia a algo malo que no sirve para nada y que no deberían llevar a sus niños, pero bueno, con ese pretexto fui a la Casa de las Culturas, y obviamente ni bien pasé la puerta, ciertas amistades de Pachakutik me dijeron, ¿y tú cómo así vienes? ¿Por quién vienes? ¿Por quién estás? Y claro, yo preferí quedarme en una esquinita como el niño burrito de la clase, sin saludarme con nadie, y pues por ahí también vi a la señora González, que estaba siendo rodeada de medios de comunicación en buena hora, y yo no saludé a nadie, simplemente me quedé y me digné en estar presente porque me llevaron. Pero bueno, luego de aquello pasa el tiempo, se rompe esa posibilidad. Yo creo que fue positivo realmente aquello, porque aunque no cumplieron su palabra y salieron los de Unidad Popular a pelear, a salir con las mismas de siempre, así como también el Partido Socialista en su momento, porque tenían una aspiración política, creían que podía darse algo, que bueno, todos tenemos la bendición de manejarnos con esperanza. Cuando la gente entra en desesperación es cuando comete cosas aberrantes, delitos, etcétera, cuando se pierde la esperanza. Entonces, el tema es, pasa aquello, se firma un acuerdo en el que si alguien de las organizaciones de izquierda o del progresismo, que también dicen algunos, pasa a la segunda vuelta electoral, los demás tendrían que apoyarlo, ¿no es cierto? Se firma un acuerdo, un papel, y vaya casualidades que cuando se da la segunda vuelta y la señora González pasa, aquellos que firmaron ese papel no la apoyan. ¿Por qué?
Porque ellos firmaron el papel para su beneficio propio, porque pensaban, uy, no, es que yo soy Partido Socialista, ponte que llegamos y que nos apoye la RC, pues ganamos las elecciones, ñaño. Pero en cambio, si gana la RC, no, ahí sí no, ahí sí no, ahí sí que hay que hacer internas, hay que hacer diálogo interno, hay que hacer democracia, hacer alarde de bla, bla, bla. Y allí, después de pensarlo y de meditarlo, pues entonces llegaremos a una decisión final que no es una promesa, es decir, vamos a hablar, vamos a meditar. O sea, firmaron un papel diciendo que tácitamente, si pasaba alguno de esas organizaciones de izquierda del Ecuador, las demás le iban a apoyar tácito desde ese primer día. Es decir, hacer incluso campaña a favor. Y no lo hicieron. Y quienes mayor fallaron en eso, la palabra fue Leonidas Issa y compañía. Porque dijeron, nosotros vamos a hacer una democracia interna y bla, bla, bla. Pues bueno, los que estamos en este juego sabemos que el tiempo es oro en campaña electoral porque es una campaña corta, pese a que la segunda vuelta es más de un mes. No existe en ninguna parte del planeta una segunda vuelta electoral tan larga. En otros países es 15 días y se acaba. Pero da cierto margen de poder hacer ciertas maniobras para bien o para mal. Entonces, aquí viene la parte donde ya no puedo desclasificar información, pero lo que sí puedo decirles por ahora, y que después, cuando pase el tiempo en Guayaquil, con un encebollado, con cerveza, con cafecito, con bolones, con corviches que me encantan, lo que ustedes quieren, allí conversaremos aquí mismo en Ecuador en directo. Pero surge nuevamente la posibilidad de hacer otro tipo de trabajo, que es el que me especializo yo en parte, el de poder hacer política. Y creo yo que hay que decirle al público algo importante. Cuando el proselitismo, cuando la campaña electoral no logras romper la posibilidad de llegar al votante que tú puedes convencer, al que tú puedes llegar a decirle, apóyame, vota, dame tu voto, cuando no logras ello, empieza un tipo de política, que es la negociación con movimientos cercanos, afines o no afines, ejemplo Colombia, ¿no? El pacto histórico, ejemplo el famoso peronismo en la Argentina, que aglutina distintas organizaciones. Y yo le decía a alguien de un gobierno amigo, de otro país, le decía, hay cierta ventaja en lo que ya se trabajó con Luisa González, es decir, el dialogar y unificar, o el dar identidad o presencia a las izquierdas. Decir a las izquierdas, somos lo suficientemente fuertes como para ganar las elecciones entre nosotros y no tener que pedir apoyos de otros lados, como pasó con Petro, que tuvo que ganar elecciones con derecha. Entonces, los números daban para eso. Entonces, pero obviamente los números mayores son de Pachacutic, por este último proceso electoral. Pero, Hugo, perdón que te interrumpa aquí un poco para entender esa concepción. Luisa González rompe su techo en estas elecciones, los que vinieron teniendo la RC en las dos últimas elecciones, rompe ese techo, entonces se considera que ya es necesario en este caso unificar con otro bloque progresista para poder llegar a consolidarse o llegar a ser la presidenta de la República. Gracias, profe. En su clase yo siempre me siento que aprendo mucho por su perspicacia. Claro, a lo que voy es cuando yo ya no puedo llegar a más votantes por mi propio trabajo, tengo que buscar alianzas. Okay. Entonces, esos votos de Pachacutic no los voy a conseguir así yo vuele por mi propia cuenta con alas. Yo soy Luisa González y me salen alas y empiezo a volar, que es una exageración, como decía mi padre, cuando los chanchos chiflen. Pero en este caso, Pachacutic tenía los votos y había que hacer un trabajo, pero obviamente hay, lo que bien dice Jaime, piedras de tropiezo. Y algo que debo decir, Jaime y Carla, ayer, solo por dar un criterio, ayer Francisco Herrera, conocido amigo, que también ustedes lo han entrevistado, la semana pasada lo entrevistaron, publica una entrevista que él hizo en Cuba a un ex agente de la CIA de los años 60 y 70, en donde publicó personaje publicó un libro diario sobre diarios de la CIA en Ecuador. ¿Y por qué hago esta mención? Y yo también lo voy a entrevistar en mi canal en algún momento cuando me termine de leer el libro. Yo no sabía de este caso. Yo sé mucho de la CIA en Ecuador. De hecho, en la desclasificación de Trump de los documentos sobre el asesinato de JFK, surge un documento en donde dice cuántas bases secretas la CIA tiene en el Ecuador. Quito y Guayaquil tenía 2 bases secretas, hasta ahora las debe tener, o más. Pero es interesantísimo que Ecuador, siendo tan pequeño territorialmente, bueno, en los 60-70 tenía más del doble del territorio, ahora ya no. Por algo accederá que la CIA tenía agencias, pero lo que voy es, hay infiltraciones en la izquierda del Ecuador, y eso también pasa en Pachacutic y Conalle. Yo la conozco a la Conalle, le conozco muy bien a la Conalle, y sé que hay personajes que no se puede confiar en supuestos procesos de democracia. Cuando se trata de hacer acuerdos de paz entre organizaciones que se han hecho mucho daño, ejemplo Conalle, Pachacutic, Revolución Ciudadana,
se han hecho mucho daño, sobre todo Pachacuti Conalle le ha hecho daño a la izquierda, al Ecuador, le ha hecho daño las Guadalupe Llori, ustedes lo dijeron más temprano, lo dijeron lo han hecho las Lourdes Tibán, los Quispe, la están haciendo pues ahora la señora Tamaín, que también vino de por ahí, ¿no? De por a mí, de la misma Conalla, asoma la señora Tamaín, que ahora nos persigue a todos y nos pueden desaparecer, ¿no? De todas esas luchas sociales, de todas esas minorías racializadas o perseguidas, como la señora fiscal Salazar, ¿no? Filtraciones y controles, porque lastimosamente dentro de esas organizaciones los gringos tienen billetera gorda y pueden repartir platita y esa gente se compra. Entonces, se tuvo que hacer un trabajo secreto, llegar a las personas indicadas y adecuadas de total confianza con lista para poder conversar y dialogar. Es lo único que puedo decir. Y ganarle tiempo al tiempo, porque lo que estos pillos querían es el día antes de la elección decir, ahora sí, nosotros creo que vamos a tener que apoyar a la señora González, cuando no había tiempo para hacer campaña. Al menos tenemos desde la semana pasada 15 días, y esos 15 días se han ganado, señoras y señores, para desenmascarar a estas pillas y estos pillos y estos delincuentes que reciben plata de la embajada. Pero Hugo, gente vendida y que son infiltrados y que, como yo le llamo, son disidencia controlada, es decir, los van controlando y manipulando para que por allí vayan. Obviamente dentro de la agenda que Pachacuti Conalle presentó hace 20 días de imposición sobre la candidatura de Luisa González, de que para poder llegar a un acuerdo con ella tenía que aceptar de manera tácita todo lo que ellos ofrecieran, ¿no? Hasta así sea que les paguen sueldos, pues la señora González tenía que aceptar por un acuerdo. Pero la señora González ha demostrado, y por eso lo digo y lo diré, que es una verdadera demócrata y una señora que sabe hacer política. Porque yo, una persona que no creía en ese acuerdo o en esa alianza, la hizo ella, o la gente que logró este acuerdo. Y una cosa muy relevante, por ejemplo, cuando en el domingo pasado en la provincia de Chimborazo se presentan los puntos en donde la señora González aceptó para hacer la alianza, un ejemplo clarísimo de hacer política. Política es el arte de crear normativa, no es una ciencia social humana, no es como la física, no es como la química, que son ciencias naturales, son realidades que así nos vayamos van a seguir. Son cosas de humanos, pero de todas maneras dentro del humano sigue la lógica y sigue el bien común. Y por ejemplo, en el caso de la consulta de la Asamblea Nacional Constituyente, todos sabemos que la mejor forma de sacarlo al país adelante es que todos estos pillos se vayan a la casa, se larguen, y muchos a la cárcel antes de irse a Miami. Pero por ahí viene la disidencia controlada, la interna, ¿no? Decir, sí, nosotros no estamos de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente, que se queden los jueces, que se queden los fiscales que nos han perseguido, que se queden los fiscales que nos han hecho porquerías, que se quede la comandancia y pues todas las instituciones, Corte Constitucional, que se quede, porque la Constitución hay que hacerla respetar. Ahí estuvo la disidencia, pero mira cómo llega a ser la negociación tan veraz, que aunque la redacción no me gustó, estamos en contra de una Asamblea Nacional Constituyente, pero una Asamblea Nacional Constituyente que quite los derechos ganados por los pueblos y nacionalidades indígenas, autóctonos, minorías, etcétera, etcétera, ganados por los derechos que ha ganado la naturaleza. Lo que se debió haber dicho es, estamos a favor de una Asamblea Nacional Constituyente, pero con la firme convicción de que la nueva Constitución siga respetando los derechos que hemos ganado. Logró la señora González y su equipo de negociación lo que la CIA y el gobierno de Estados Unidos estaba queriendo imponer, es decir, el gatopardismo, la alianza, pero maniatarle a la señora González de pies y manos para que no cambie el país. Pero la señora González en la negociación le dice, ok, si vamos a una constituyente, yo ofrezco, pongo mi palabra y lo firmo en papel aquí delante del país, de que esa Asamblea Nacional Constituyente no le va a quitar garantías y derechos a ustedes. Es más, a lo mejor les da mucho más. Entonces, eso es hacer política. No crearte un partido de tu billetera de la noche a la mañana llamado ADN, una casa tuya con empleados tuyos y con panas de los hijos de tus padres que se repartieron el país porque hablaron con un general y anteriormente hablaron también con el doctor Acosta, a quien tengo el gusto de conocer, estaba en su oficina y lamento que también sea víctima del crimen, haya sido víctima del crimen acá. Pero esto del narcotráfico viene desde tiempo atrás. Y para decirles una cosa, ¿saben
cómo León Febres Cordero recibía la coima del narcotráfico en su gobierno? ¿Quieren que le cuente? Y durante su alcaldía. Cuéntenos, porque ahora salen a aplaudir al señor Prince diciendo Gracias. o valiéndose de que León Febres Cordero en su momento también lo hizo y que el pueblo lo respaldó, cuando el pueblo lo que hizo fue rechazarlo, y ahí hay tantas denuncias de violación a los derechos humanos. León Febres Cordero, entre sus aficiones de animales, tenía gallos de pelea, pero esos gallos de pelea eran un camino, un puente. En la hacienda de los Olsen, que por cierto ahora tienen, pues el príncipe de ellos es ministro de turismo y que ahora es hasta asambleísta, en la hacienda de ellos, de los Olsen allá en Manabí, de donde viene también la queridísima Carla, ahí tenían una gallera, en donde iban también los gallos de la familia, de los hermanos, de los mayores narcotraficantes de la época de Febres Cordero y mucho más, hasta el gobierno de Sixto, hasta que los gringos dijeron, ya basta, hasta aquí nomás. Y estos narcotraficantes mataron jueces, y no voy a decir los nombres por seguridad de ustedes y seguridad mía, porque todavía por ahí andan. ¿Qué pasaba? León iba pues con su seguridad, con su equipo, que por cierto el general dice, en el Ecuador se formaron los de grupos antiterroristas en España. Sí, el GEO, el Grupo de Operaciones Especiales del Ejército del Ecuador, se formó en España, en la época de González, del presidente del PSOE, que por cierto también era una disidencia controlada de la CIA, puesto en España, ¿no? Para no manejar el tema del fascismo que siguió luego de la guerra que perdieron los fascistas de Alemania y Mussolini, pues en cambio en España Franco no lo tocaron, pero bueno, esa es otra historia. Pero más allá de aquello, León iba con sus gallitos, ¿no? Y ponían a pelear, y estaba amarrado el cuento. Delante de toda la gente que estaba ahí, los gallos de León siempre ganaban. Y León iba con maletas de dinero en efectivo, de dólares, mucha plata, contentísimo en su convoy de autos de Guayaquil, porque ganaba todas las peleas. Cada cierto tiempo León iba y ganaba todas las peleas, porque tenía unos gallos que eran prácticamente pues Mike Tyson, ¿no? En sus buenas épocas. Así, mi querida Carlita, es como... ¿Y cómo es que ganó toda esa plata? Pues, ¿cómo se va a meter conmigo? Pues si yo tengo gallos de pelea. Y que yo tengo cubanos que me regaló Fidel Castro. Por cierto, Fidel Castro le regaló gallos. Porque este agente de la CIA, León Febres Cordero, llegó a ser a tal nivel desde que era estudiante en Estados Unidos. Los gringos lo cooptan, lo agarran desde muchacho, y como su empresa, la empresa que tenía un testaferro en Ecuador, es decir, Luis Novoa Naranjo, que era compinche de los gringos en Ecuador, le dice, mira, aquí está el muchacho que te va a hacer el negocio y lo tienes que poner de gerente de la Industrial Molinera. Y desde que viene Febres Cordero a Ecuador, la Industrial Molinera, él fue el gerente general. Y todos los empleados de León Febres Cordero cobraban nómina en la Industrial Molinera, sino que vengan todos los ex empleados, hasta la señora que le lavaba los calzones a León Febres Cordero. ¿Quién le pagaba a usted el sueldo, señora? De todas las empleadas que tenía, tanto en el Cortijo como también tenía ahí en Urdesa. La Industrial Molinera, señor Godoy, sí. Esa le pagaba. Y no solamente los empleados de León Febres Cordero, los de Heimeller, los de Jaime Nebot y los de todo ese compillazgo ahí. Y qué interesantísimo, pues, que el libro de este señor que fue agente de la CIA, que murió en Cuba por estar refugiado. ¿Y por qué pagaba todo ese rol de empleados personales de Febres Cordero a cambio de? Mira, Jaime, el 75% de lo que produce Guayas, de lo que es producción, riqueza de Guayas, le pertenece a una sola familia, a un solo poder. Son dueños de esa tierra. Y ese fue el cambio de lo que los gringos le permitieron hacer a la familia Novoa y allegados. Si a la familia Novoa le duele la cabeza, hay muertes en el sur de Guayaquil. Si la familia Novoa se cachetea entre ellos, hay inundaciones en alguna parte de Guayas y de alrededores. Lastimosamente, la Industrial Molinera es la dueña de la vida de seres humanos en la costa del Ecuador. Eso se logró gracias a esta estructura, esta mega estructura que provocaron los gringos en Estados Unidos, en Guayas. Y que no solamente es en Guayas. Te doy un ejemplo. Cuando los gringos querían matones para matar a los comunistas en Estados Unidos, ¿qué fue lo que hicieron la inteligencia de Estados Unidos? Se trajo la camorra de Italia, se trajo a la pura mafia de Italia y la puso en Nueva York, en New Jersey y alrededores. Illinois. ¿Y cuál fue la cosa? Tú puedes aquí matar, puedes secuestrar, puedes vender droga, puedes hacer lo que te dé la gana.
pero me tienes que matar comunistas. Punto. Eso es lo que los gringos han hecho. Y aquí en el Ecuador es la misma historia. El mismo señor que escribe el libro y que en algún momento entrevistaré a Francisco Herrera cuando me termine de leer el libro, porque en verdad cuando me mandaron la información ayer, de todas las cosas que yo sé, esta no me la sabía porque no era de mi generación, o al menos esta se me salió. Pero qué bueno que la historia está permitiendo que salga la verdad y la luz. Entonces, es como por ejemplo en esta situación que les digo de cómo es que León Febres Cordero se sentó alguna vez con sus ministros y el que manejaba el tema, su ministro de Obras Públicas, que le pillan por el tema de la basura en el Ecuador, por un tema de corrupción, lo siente y le dice, a ver, como era León, de insultar, de gritar, de escupir, y le decía a este ministro, a ver, hijo de tal y cual, ¿qué te he dicho yo? ¿Qué te he dicho yo? Cuando vayan a robar, avísenme, para robar como se debe, como es correcto. Cuando Borja entra al poder y lo persigue, busca la manera de encontrarle las pilladas a León, porque León era millonario, no encontraba nada. Lo único que encontró fue el tema de los gastos reservados. Y por el tema de los gastos reservados empezó, ni bien entró Febres Cordero a la Borja con esa pica que tenía, porque le ganó por un debate presidencial con el famoso también Mírame a los ojos. León le arrebata pues la presidencia a un timorato en ese momento, Febres Cordero. Luego le gana Borja llega al poder, busca la manera de cogerlo a los socialcristianos. No se dio cuenta de cómo metían contrabando por el puerto de Guayaquil, que ya estaba privatizado, que por cierto, autoridad portuaria en los 80, si entrabas tenías que entrar como ametralladora en el puerto de Guayaquil. No se daba cuenta cómo había un excesivo número de autos de alta gama en Guayaquil con placas falsificadas desde la misma comisión de tránsito, porque esto de las autonomías, esto de los gobiernos autónomos, fue la gran pelea social cristiana, porque pues con la comisión de tránsito del Guayas, carro que venían los barcos, todo lo que venía y también con la autoridad portuaria, todo lo que venía en barcos hacia el puerto de Guayaquil, de contrabando, pues se legalizaba. Y todos los autitos de alta gama, que incluso tenían, qué interesante que ciertos reporteros y presentadores de Coavisa, de TC Televisión, tenían autos de alta gama de Estados Unidos. Yo me pregunto, hoy día, por cierto, Edison Robles, en la noche vamos a tener una conversación, creo que en su canal y el mío, para hablar de las porquerías de Coavisa, de Coavisa. Y qué casualidades que en esos años 80, 90 las presentadoras y el presentador que salió hace unos pocos días a decir que hay que votar por Noboa, todos tenían autos de alta gama traídos de Estados Unidos. Y vaya a saber la historia, ¿no? De que todos esos autos eran robados en Estados Unidos, que bandas criminales trabajaban para León Febres Cordero, robaban los autos en la Florida, los cargaban en barcos, esos barcos llegaban, porque primero se iban los barcos con fruta y etcétera, ¿no? Para la United Fruit, la Standard Fruit Company, ¿no? Allá en Estados Unidos, como tenían patente de corso para hacer lo que les dé la gana, metían los barcos robados, los metían debajo de lo que ellos supuestamente traían, porque es interesantísimo el tema de la avena, ¿no? ¿Por qué el consorcio Noboa se mete a traer avena importada, trigo importado, soya importada o lenteja de Canadá? Porque debajo de todo ese grano, pues venía el contrabando. Venía el contrabando. El verdadero billete estaba ahí. ¿Y cuánta gente murió involucrada en toda esta vuelta? ¿Cuánta gente murió? Incluso los mejores rateros de carros de Guayaquil los agarraban, les daban visa, los mandaban a Estados Unidos, robaban carros y se metían en la vuelta. En algún momento alguno de estos criminales en Guayaquil mató a un policía. Y después la policía se mete en una guerra contra el grupo criminal aliado a esta situación y pues empieza a morir policías, empieza a morir criminales en las calles en los años 80. Y todo esto alrededor pues del patrón del MAN, León Febres Cordero. Que contrabando, que todo lo demás. ¿De qué está hablando la señora si las mismas avionetas, los mismos militares saben que en la base militares que hay en la costa se reunían, llegaban los barcos de los aviones de los narcoterroristas del narcotráfico en base militar? En Manabí, por ejemplo, en base militar llegaban las avionetas de los ¿cómo es? Se me están trabando las palabras. Anteayer me di un golpe terrible en una cosa de juegos con mi hija, en esos laberintos, y desde ahí estoy medio tocado, pero Hugo, ahora que estamos haciendo referencia a la historia y cómo fue el gobierno, cómo se hizo y cómo se manejó León Febres Cordero, yo te hago una pregunta porque me la hacen los seguidores.
¿Qué opinión le das tú a la venida de este señor Eric Prince? ¿Tú crees que fue idea del gobierno? ¿Es mandada por algún país del exterior? ¿Por los gringos? ¿A qué responde realmente? Y que entra a la campaña política también, ¿eh? Hablar de política interna. A ver, Eric Prince es un multimillonario. A ver, en la guerra de Irak llegó a tener hasta 100.000 mercenarios pagados por Estados Unidos. Es decir, más de $2 billones de contrato. Más de 2 billones. Y claro, por ejemplo, en Bagdad se rompe un poco la fantasía cuando 4 de sus matones asesina a 17 civiles, les disparan porque les dio la gana y hieren de casi muerte a 20. A estos 4, como las agencias internacionales, al ver todo esto que estaba haciendo Blackwater, que ahora se llama The Academy, hacían lo que les daba la gana, surge esta noticia, Amnistía Internacional, bla, bla, bla. Los llevan a Estados Unidos, los meten presos. Qué casualidades. Trump los indulta. Trump a estos asesinos locos, dementes, los indulta y los suelta. Y ahora Eric Prince anda, pues, como amiguito de Donald Trump, perdón que diga el nombre, del presidente de Estados Unidos, pues anda también haciendo negocios por aquí y por allá. Este es un grupo criminal de asesinos a sueldo, gente loca, gente demente. Cuando Prince habla de lo que tanto odia y detesta Venezuela, pues claro, él seguramente hasta cuando le dijeron, ¿quieres venir a hacer campaña contra Venezuela? Pero por favor, porque más o menos hace 3 años Prince es contratado por la misma, perdónenme, no 3 años, cuando Trump estaba en su apogeo de querer sacar a Maduro del poder, contrata a Wagner y contrata a Prince, que es un gran sabio, sábelo-todo, un hombre que sabe demasiado de inteligencia, pero este desgraciado lo que sabe es matar niñas, niños y mujeres. Para eso son buenos, porque cuando se enfrentaron en Siria contra Wagner, ahí sí salió llorando y se fue a correr a otro lugar, porque con los rusos no pudo. Ese es Eric Prince, porque de guerra de verdad no tiene absolutamente ningún conocimiento. ¿Por qué no lo contratan para irse contra Al-Qassam o contra Al-Quds, allá mismo en Gaza? Porque este cobarde se orina en los pantalones. Porque sí, gana mucho dinero pero matando mujeres. Entonces a lo que voy es, cuando se fue a Venezuela, desde un puerto pesquero, con alguno de sus superagentes, con visión nocturna y todo lo demás, pescadores venezolanos los agarraron. Pescadores venezolanos. Y arrastraron a 5 o 6. Los lincharon. Los desarmaron. Y llegaron con inteligencia hasta el gobierno del presidente en Venezuela. Y después se descubre toda la vuelta. ¿Cuáles son los mercenarios? ¿De dónde están? ¿Cuáles son los polacos? ¿Cuáles son los gringos? Y recién hace poco, cuando llega Trump al poder, hacen una negociación con el presidente Maduro para que el gobierno de Venezuela le devuelva a Estados Unidos a 3 de estos mercenarios, porque Prince ahí estaba, por favor, devuélveme a mis soldaditos, por favor, dile a Maduro que están deshidratados, por favor, que me los devuelvan. Y Maduro accedió. ¿Por qué razones? Pues allá sabrá el gobierno de Venezuela cuál era su situación o por qué razones devolvió a 3 mercenarios de Wagner, perdón, de Academy hacia el gobierno de Estados Unidos. Prince está en Ecuador probablemente por negociación. Bueno, ya te digo una de las razones por las cuales Prince ha de haber dicho, sí, claro, me voy a Ecuador a hablar mal de Venezuela. Porque en Venezuela te arrastraron, Prince. Porque en Venezuela tú no puedes entrar. Porque tú sí defiendes narcotraficantes. Porque Venezuela no tiene este cartel de las drogas como sí lo tiene Ecuador. Y ojo, ya existe en agencias internacionales de inteligencia un término, cartel de Guayaquil. Ya existe internacionalmente una denominación para lo que está pasando en Guayaquil y en el puerto de Guayaquil. Existe en la zona 8 de Guayaquil un cartel de la droga que funciona. Lo que nunca había ocurrido en la historia del Ecuador, ya tiene Ecuador su cartel. Ojo, y agárrense de las sillas, como el cartel de Sinaloa, ¿no es cierto? Como el cartel de Medellín, ¿de acuerdo? Cartel. O sea, en Guayaquil hay un cartel. Y eso es lo que no quiere que Novoa se sepa ni se diga en ningún medio. Y ahorita lo estoy dando esta exclusiva. Bueno, yo creo que ya lo deben saber los mismos que viven en la provincia de Guayas, Ríos y El Oro, porque lo sienten y lo ven. Un cartel. Por supuesto, está consolidada toda una estructura y tú vas a estos sectores y la gente incluso lo sabe, pero calla, teme, se esconde debajo de las camas, se hace la que no ve. Tiros. Te disparan y te matan. Ahora, ¿por qué Novoa trae a Prince?
y esto es una cosa importante que no voy a decir nombres y apellidos, hay cierta generalidad, cierto, no almirantazgo ni generalidad, pero sí en bandos un poco medianos dentro del ejército, coroneles, capitanes, etcétera, que están muy incómodos con lo que está pasando dentro de la fuerza militar. Para calmarles, Noboa les ha subido el sueldo, les está dando bonos, les está diciendo un montón de porquerías, y ahora trae un mercenario. Un mercenario que puede manejar hasta 100.000 operativos. Y que cuando entró las mismas agencias de inteligencia y de investigación a Irak a investigar sobre este crimen y sobre otros que había hecho Wagner, ¿saben lo que pasó? Los mismos mercenarios de Wagner mataron a agentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. O sea, estos son un paraestado, son paramilitares criminales que están fuera de la ley y que si le pones dinero en una cuenta en Panamá o en algún paraíso fiscal, ellos van y cometen el crimen, el delito, lo hacen. Porque para ellos no es delito, es solo un trabajo más. Son sicarios. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndole Noboa? No solamente a la gente de calle, sino a estos militares. ¿Te metes conmigo? Yo soy un mal enemigo. Yo tengo la billetera. Yo no tengo conciencia, yo no tengo moral. Mira lo que yo le hago a mi exmujer. ¿Cómo le quito a la hija? Capitán, general, comandante, sargento. Mañana amaneces con la boca abierta. Y todos tus rangos y todo lo demás, pues discúlpame, pero... ¿O no mataron a un oficial de la Fuerza Aérea en Guayaquil hace pocos días? Les pregunto a ustedes. Le dispararon a su carro y lo mataron con bala de fusil, bala de R-15. O sea, aquí se está tomando el poder que le falta a Danielito. Y el domingo que viene... ¿Esto pone en sumisión entonces a las Fuerzas Armadas y a sus cabezas? Como decía, pues, el creado por la CIA también, pues, mijita, lo que le tengo que decir es platica o plomo. Usted me acepta lo que yo le digo, o si no, mañana usted, su mamá, su abuela, su tía, su yerno, su cuñado, su perro, su gato, su pececito, todos están muertos, mija. Entonces, usted me acepta la platica y deja que todo pase y mire para allá, o mañana ya no respira. Mafia pura y dura. Porque este niño, bueno, no es tan mayor que yo, pero este personaje creció viendo esto. El padre, Alvarito, violó a una chica en Guayaquil, la violó, una modelo que trajo desde la Florida, la viola, hasta la tortura, y la manda de regreso a Estados Unidos. Y hay proceso judicial en Guayaquil, y nunca avanzó. Los Noboa son violadores, son secuestradores, son asesinos, y mira, pusieron a uno de los suyos de presidente. Carla, el problema es que, como bien dice, nuevamente anotando a Francisco Herrera, mi amigo, se vive una impunidad en el Ecuador. Se siente, el pueblo no percibe, lo ve, lo huele. Hay un mal ejemplo desde la cabeza. Y si la cabeza falla, ¿cómo no te va a robar alguien en la calle? ¿Cómo no va a salir el muchacho como la canción de Juanito La Maña? Tumba aquí, roba acá. Que el que está en la policía es mi primo. No te preocupes, más bien aprovecha. Agarra lo que puedes. Decía otro de los pilluelos que salía en televisión del Partido Social Cristiano. Entonces, así de fácil y sencillo, Carla, este es un grave problema. Vivimos una autocracia en el Ecuador. Y esta dictadura, esta autocracia en el Ecuador nos está aislando del planeta y de la región. El otro día recibí un informe que decía que, por ejemplo, en Nicaragua habían bajado a 6 muertes por 100.000 habitantes el crimen en Nicaragua. Entonces yo dije, bueno, a mi equipo hagamos una comunicación con la embajada de Nicaragua. Chuta, Hugo, ¿sabes que aquí no hay embajada de Nicaragua? ¿Desde cuándo? No hay embajada de México, no hay embajada de Nicaragua, no hay embajada de Venezuela, no hay embajada de la India. Las relaciones con China son solamente de imagen. Me reúno con el embajador de Rusia y le hago una entrevista. Y yo pensaba y decía entre mi pensar, buen amigo, le digo, oiga, buen amigo del Ecuador. Le digo, oiga, ¿cómo va la balanza comercial? Seguimos ganando porque la última vez que lo vi, Ecuador vendía como 2.000 millones a Rusia, 2.000 y más millones, balanza comercial favorable. Señor Godoy, debo decirle que Ecuador le vende mucho menos a Rusia. ¿Por cuánto, señor embajador? Perdón. Poco más de 500 millones de dólares. Eso quiere decir que un montón de gente perdió su empleo, es decir, que un montón de cadenas de producción están destruyéndose, están acabándose, porque
¿Cuánto tú crees que gana más o menos un exportador de flor, de rosa, de cacao o de banano? Más o menos un rango entre el 10, 12, 15%. Si dices que vendiste 2.000 millones de dólares en algún momento y de repente perdiste más de 500 en ventas, pero sigues exportando, quiere decir que, claro, más de 500 es más del 25%, ¿no es cierto? Entonces toda la ganancia de tu exportación se fue al piso. No estás ganando nada en exportar como país. O sea, lo digo como empresario. Estos pedazos de bestias que dicen que para ser presidente y para dar empleo hay que saber ser empresario, hay que saber dar empleo, ¿cómo puedes ser presidente si nunca has dado de trabajo, nunca has dado de empleo, ¿no? Y quiero mencionar a alguien que ustedes el viernes me pasó el video que ustedes tuvieron en un diálogo con mi amigo Jesús López de México. Y él dice muchas veces, ¿no? El sector público es completamente diferente al sector capitalista afuera de la empresa, de ganar plata. Porque el sector público se dedica no a la ganancia, se dedica a dar servicios, a garantizar y proteger derechos. Tú no puedes hacer función pública pensando en ganancia, retorno, FODA o Pareto 80-20. No puedes hacer eso. Tienes que garantizar servicios de calidad y de calidez. Tienes que garantizar eso. No puedes decir, por ganar más plata voy a poner solamente una persona en migración, porque vamos a hacer más plata, como vamos a recaudar más impuestos por meter a una sola persona. Les comento. Por ejemplo, cuando me fui a México el año pasado, paso por Quintana Roo, madrugada, cansado, agotado y teniendo que ir a trabajar. Y resulta ser pues que solamente había una persona para 5 o 6 aviones que venían de Sudamérica. Una sola persona en Quintana Roo. Y el tipo se agarraba a puñetes, a golpes con la gente que llegaba también cansada y afectada. Y les decía, a ver, si vienes a mi país tienes que hacer lo que yo te diga, o qué te pasa, que ni sé qué. No, pero yo soy turista, vengo a gastarte plata a vos, ¿qué te pasa a vos? No, entonces yo te deporto. O sea, una cantidad de estupideces y brutalidades. Yo amo mucho a México. Pero es porque tenían una sola persona, porque hay que ser eficientes y evitar pues el déficit, ¿no? Que gastemos más de lo que ganamos. No, el Estado no es, así es. El Estado no es así. Tú no puedes contratar a gente que no tenga experiencia en lo público, porque eso es lo que ha pasado con Novoa. Metes un montón de incompetentes, hijo de gente pilla y corrupta, como ministras en, por ejemplo, nadie se salva. El padre de la Fritsch con temas en Galápagos. Este señor Olsen, los padres como que te acabo de mencionar lo que hacían, ¿no? Con sus haciendas de ganado. Y el mismo Novoa, y etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que tener en el sector público gente que por lo menos haya tenido 5 años de experiencia en lo público. Al menos 5 años en administración de lo público y saber cómo funciona. Como decía, por ejemplo, el militar. Por ejemplo, el LOAS. ¿Cómo pones a contratar y hacer contratación pública para el tema de los chalecos? Cuando ni siquiera sabes la ley y ni siquiera te importa leer la ley. No sabes lo que es un portal de compras públicas. Te vale un comino. Yo creo que Daniel Noboa no ha leído la Constitución del Ecuador. Ni siquiera la ha leído porque le importa. Porque él dice, yo soy la ley en Ecuador. Ese es el problema ecuatoriana y ecuatoriano. Piensa, analiza. No es lo mismo tenis que fútbol. No es lo mismo. No es un negocio el Estado para ti, el que va a la calle, el que compra en la calle, en la tienda. No es. No pongas a gente que hace negocio de lo público, de tus riñones, de tu hígado, de tu sangre, de tu vida, de tu existencia. Eso es lo que hizo Luisa González. Lograr votos que no podía conseguir porque ya no le daba para más. Y qué bien que el señor Churuchumbi dio la cara, dio la talla, puso el pecho a las balas y dijo, sí, vamos a hacer un acuerdo porque el país se está yendo al piso. Porque hasta mercenarios nos están metiendo. ¿Por qué Isa no fue, Hugo? Bueno, conozco al señor Leonidas, al ingeniero Leonidas. En Ecuador tratan mucho de profesiones, ¿no? En Europa o en Estados Unidos no, solo son por nombre, sir o ma'am o lady o así, ¿no? Pero a él le gusta que le digan ingeniero y habla como ingeniero, de hecho, por eso lo menciono. Hubo muchas presiones sobre Leonidas Issa para que él se diera en una negociación, porque esto fue negociación. Y quiso imponer, quiso probar hasta el límite el deseo de la señora Luisa González de lograr un pacto y un acuerdo. No sé si hasta decirlo malcriado o insolente, pero digamos que tuvo una actitud un poco ruda, pero él lo permitió. ¿Cómo lo permitió? Haciéndose a un lado. ¿Ok? Si tanto quieren, pues hablen, dialoguen, negocien. No puedo hablar mucho, de verdad, no puedo, pero
Lo que sí te puedo decir es que la semiótica de la transmisión de la reunión, que no pude ir, por cierto, ese domingo, me invitaron, pero no fui. Me gusta hacer las cosas desde el celular nomás. Desde Signal. El que no haya estado Leonidas y el que haya salido, en vez de hacer una celebración, en vez de poner las mejores, ¿cómo decirlo? Pues los mejores deseos. Mira, Carlita se casa con una excelente persona, porque si no se casa con una excelente persona, ahí sí me pongo mal, porque es una excelente persona. Pero digamos que se casa y Carlita me invita a su boda. Yo llego a su boda como un invitado que ella considera. Cojo la copa y digo, voy a hablar, y diga, ojo, a la primera pelea, a la primera discusión, al primer sentimiento, si este hombre te maltrata, te bla. En la boda. ¿No se sentirán todos los invitados medio incómodos? Porque ya estoy echándole sal a la cuestión. Estoy hablando sin conocerlo al novio de que potencialmente puede ser un abusador o lo que sea. Metiendo discordia. Leonidas, lo que tú no sabes es de comunicación. Así de fácil. Y obviamente no estuviste en la reunión. Y te pones a hablar. Pero la primera saldremos a la calle a protestar y a bla. Porque pues no ganaste las elecciones, no llegaste a la segunda vuelta. Y definitivamente, si no se hacía, en mi criterio, si Pachacuti con Naye no hacía esta alianza, ni tomaba un cambio de visión, un cambio de timón, Pachacuti desaparecía después de estas elecciones. Al menos yo decía en muchas entrevistas, yo me encargaré de que desaparezca. Le echaré tierra a toda la... ¿Cuánto le suma esta alianza de la unidad a la Revolución Ciudadana en este momento? Ojo que no solamente era Pachacuti con Naye, todas las izquierdas se juntaron Sí, allí. está el Partido Socialista y vi que Centro Democrático también se ha sumado a apoyar la candidatura de Luisa González. Ahí, mira, cuando el barco zarpa, las ratas que estaban en duda, ¿será que se va? ¿Será que no se va? ¿Será que carga? ¿Será que no carga? Sí, ya se está yendo el barco, trépate. No participaron en nada, no contribuyeron ni colaboraron en nada, más bien estorban, pero como el barco ya se va, trépate. Algo hemos de sacar aquí en esto. Y allí, y ojo, Centro Democrático, aquí tienes a alguien que te va a echar tierra también, por siempre y para siempre. Oportunismo electorero como siempre. A pesar que digan que están en un proceso de transformación, porque hay una lectura ahí en su comunicado, han cambiado un poco su logo, su tipografía, y parecería que hay algo más allá en Centro Democrático, por sus expresiones incluso en el comunicado. Semántica barata, ¿no? Me parece que la historia recordará a un personaje que de la noche a la mañana, por alguna razón, le baja los voltios a su campaña electoral y después empieza a hablar bien de Daniel Noboa y de todas las locuras que hace. O sea, chuta, pana. En cierta edad, uno tiene que hacer protección de su legado, más aún si tiene 7 hijos. Entonces, yo creo que en estas elecciones se ha ganado mucho en muchas formas. Y una de las grandes cosas, Pablo Dávalos, que ustedes le entrevistaron la semana pasada, buen amigo, discrepo en muchas cosas con él, obviamente, pero de todas maneras es una persona interesante y rescatable, un académico, dijo, aunque no se ganen las elecciones con esos acuerdos, ya se ha ganado muchísimo. Eso es política. No solamente el proceso electoral y las votaciones, no el oportunismo de elección. También se gana en las fases, en la estructura, en las raíces. Ayer escuchaba a Evo Morales en una presentación me parece que en Cochabamba, en donde él hablaba de cómo fue el proceso, desde dónde venían ellos haciendo organización social campesina, ¿no? Una cosa desde hace tiempísimo. Y cuando yo estaba trabajando en Bolivia, y que pues obviamente los gringos odiaban el Chapare porque ahí gobernaban y mandaban ellos, el trópico de Cochabamba, pues ellos venían con su lucha desde hace mucho tiempo atrás. Y eso es política. La consecución, el ser consecuente con la lucha, con el esfuerzo. Y Evo decía, pues ya la presidencia no es, ellos creen que la presidencia de Bolivia, del Estado Plurinacional, esa es la victoria. Pues no, señores. Es la lucha continua, constante, es el trabajo, es el esfuerzo, es el capacitarse, es el profesionalizarse, es el aprender,
es el congregar, o sea, todo ese tipo de cosas. Y a mí me parece chistoso, ¿no? Que hagan videos aquí contra Evo, contra Chávez y contra hombres que no le llegan. O sea, como estadista, Daniel, tú no le llegas ni a la uña sucia a Evo. Porque Evo se ha ganado todo haciendo política desde abajo. Tú eres un niño mimado heredero. Y que, por cierto, en tu propia sola vida vas a despilfarrar y malgastar la fortuna que tu padre robó. No vas a llegar a abuelo a darle a tus nietos lo que tu padre te dio a ti. Porque sí que eres gastador. Te gusta gastar de otros, ¿no? Por ejemplo, a Prince, para proteger a Novoa, le han de estar pagando de fondos públicos con gastos reservados. Y si lo estás haciendo, Daniel, en serio, ojalá hay una comisión de la verdad sobre los gastos de tu gobierno. Porque solamente en campaña has gastado más de 200 millones de dólares. ¿De dónde más de 200 millones de dólares? Del ordeño no lo creo. De los 20 que se robó tu hermano con el diésel, no lo creo. Esos 200 millones son de la viuda, de la prostituta, del zapatero, del taxista que vota por ti, porque está bien votar. Bueno, al fin y al cabo, cada cual tiene su derecho, ¿no? En ignorancia todos nos casamos porque no conocemos la fiera con la que nos podemos meter. Entonces, ese es el problema y el meollo. Y un punto más, querida Carla. Con ese envión, con esa viada, no me lo pidieron. De hecho, hasta ni lo consideran. Pero yo quiero hablar aquí, aprovechando Ecuador en directo, a un personaje que se creía un machote, con la fotografía de un R-15 sin vaina, sin munición, que supuestamente fuiste, pues no, a la Legión Extranjera Francesa, que en videos te ves muy machote y grandote, pero cuando se ponen a hablar de tu billetera o medio te tocan, Jan, que fuiste a la Florida y no me contestas las llamadas. Y tu asistente o tu gente pues dice, no queremos saber. Cuando es necesidad del país, no te metes. ¿Cuál era tu real deseo de ayudar al país? Y vos sabes que el gobierno actual es corrupto y pillo. ¿Dónde está tu plan de seguridad y defensa? Cuando se metieron con tu billete y con tus empresas o se metieron con los negocios de tu padre en la Florida, ahí sí pues ya los Topic no son valientes, no son fuertes. Pero déjame decirte una cosa, familia Topic. Ustedes son multimillonarios por la platita que cada familia gasta pagando en tu internet, en Telcodata, o pagando las multas en los fotorradares. Ustedes le deben al Ecuador. Jan Topic, si esta semana no sales y te manifiestas a favor o en contra, eres un cobarde. No eres lo que decías ser en tus campañas. Machote y valiente. Ya no te voy a escribir más ni a ti ni a tu gente. Ya entendí el mensaje. Que se fueron para otro país. No vamos a decir cuál. ¿Y por qué no se pronuncia? ¿Cuál es el miedo de ellos? Porque se metieron con su billetera. Porque realmente los tiene amenazados. El presidente los tiene amenazados. ¿Tú crees que esa gente que tiene seguridad y equipos de seguridad, tú, Jaime, perdón que te... Pero recuerdas que le revocó la concesión del internet. A nosotros sí nos pueden hacer daño. Nosotros nos jugamos la vida con lo que decimos. Y la de nuestros seres queridos. Tú nunca te has jugado nada en tu vida, Jan Tomislav Topic. Nunca te has jugado nada. Ni siquiera has lavado un plato para ganarte un centavo en tu vida. Por una sola vez en tu vida aprende y siente lo que es ser patriota. Lo que yo siento en cada minuto de mi vida. Y le heredo a mis hijos. Tú nunca lo has sentido. Siéntelo en este minuto. Y que todo el público de Ecuador en directo mande este video a Jan Topic. Y si me mandas mensajes, si me mandas llamadas, contestaré. Así como también Hernán Ulloa el otro día me amenazó y me dijo que va a venir a mi casa a golpearme. Así los recibo todos los días, mi querido amigo. Todos los días. Tú tienes tu blindaje, tú tienes tu mansión, tú tienes tus carros. Y de paso, a la mínima se fueron del país. Porque ya no están acá. Ya no están en Ecuador. Les cuento que ya los Topic no viven en Guayaquil. Porque se metieron con este tema de los negocios. Le impidieron obviamente a Jan no ser candidato. O a lo mejor yo me estoy equivocando. A lo mejor como ellos son de derecha, privatistas, antiestado, no garantistas de derechos de las mayorías, sino que solo están por el business, y creen ellos que lo mejor que puede pasar es libertad libertaria para hacer plata y billete, y que gane el que pueda, ¿no? Agarra lo que pueda, nuevamente con esa frase. Tal vez a lo mejor
le detiene a Jan Topic el hablar mal de Daniel, porque al fin y al cabo son de la misma gallada, como digo yo, tal vez son de derecha, y pues entre bomberos no se pisan la manguera. Como yo, pues un personaje de derecha, voy a ir a apoyar a una señora de izquierda. Pero mira, Jan, que la señora González tiene más valor y coraje que el que tú tienes. Porque en esta campaña, de verdad que la vida de la señora Luisa González ha estado en riesgo un montón de ocasiones, en un montón de oportunidades. Y la señora González ha puesto en riesgo su vida. Porque esta es la campaña electoral más peligrosa de la historia de la vida de este país. Es la más peligrosa. La única que yo puedo recordar parecida, es la de 1980 cuando gana ¿cómo se llama? Jaime Roldós Aguilera. Porque los militares estaban así. Ya, ok, democracia, pero no nos tocas. Ya, presidente, pero no nos tocas. No puedes investigar lo de la CIA. No puedes hacer eso. No puedes tocar el petróleo. No puedes hacer aquello. Y cuando Roldós dice, ya basta, vamos a nacionalizar el petróleo y punto. Y vamos a investigar los crímenes de la dictadura. ¡Boom! Reventado el avión. Con esposa allá adentro. Y menos mal, los hijos que al final se voltearon para los asesinos del mismo padre y madre. Qué pena, cómo es la vida, ¿no? A veces pasa, ¿no? Pero así ocurre. No sabes dónde siembras, pero esa elección creo que yo pienso y considero que fue la más peligrosa, pero no se acerca. No está ni de más cerca, porque el número de muertes o asesinatos por 100.000 habitantes de aquel tiempo con el de ahora no es comparado pues ni en absoluto, para nada. Ecuador es el país más peligroso del continente. Hugo, y si no por decir, también parte de la región y del planeta, ¿no? Hugo, ya en la recta final de esta entrevista, ¿qué pasa si Daniel Noboa vuelve a ganar la elección? ¿Qué va a pasar con el país? Bueno, para empezar, hay una lista que a mí me han mencionado, una lista posterior a las elecciones de suma y resta, ¿no? Hacer arqueo de caja, en donde va a haber una persecución feroz de quienes casi lo pusieron a sudar un poco, ¿no? A este muchacho. O sea, que realmente le causaron un poco de temor. Empezando por la señora Luisa González, que por cierto ya le pusieron una denuncia una denuncia en el contencioso electoral por violencia política, por haber hablado de la presidenta de ADN en el debate presidencial. Es decir, que en el caso hipotético de que gana la señora González, mientras duren esos jueces del contencioso electoral, ya tienen también estos tienen una navaja suiza, ¿no? ¿Han visto las navajas suizas? Swiss Army, que tienen cucharita, yo por aquí debo tener alguna, por aquí cerca. Tienen un montón de plan A, plan B, plan C, plan D, plan F, plan H. Si no funciona el fraude electoral, si no funciona la amenaza, porque el tema de la amenaza, y gracias que lo dijo el doctor Acosta, dice Noboa, hay que impedir que le tomen fotografías a las papeletas porque pues están amenazando a la gente para que a favor voten por Luisa. Pero yo te la volteo. Como ya saben dónde están las regiones donde está el voto duro de Luisa González, le amenazan a esa población pobre para decirle, si votas por Luisa y pones la papeleta, te voy a multar con más de $8,000. Ten cuidado. Segundo, te pongo... todavía no sabemos dónde vas a votar. Todavía no sabemos dónde vas a votar. Así que, pues no sé si vayas a votar. Tercero, grupos criminales en El Oro y en otros lados utilizando C4 militar, explosivo plástico de uso militar. Tienes que tener capacitación para saber detonar C4, que es 100 veces más potente que el TNT. Y revientan El Oro. Amenazan en Esmeraldas. Vamos a ver cómo va esta semana Manabí. Y también cambian los recintos electorales. ¿Quiénes son los que están amenazando a la población que puede votar por Luisa González para que no vaya a votar? Le volteo, porque este es reflejo cognitivo. Lo que el psicópata, si tú te sientas como un psicópata que no ha sido capturado, de lo que te va a hablar es de cómo descuartizar, de cómo matar, de cómo ser criminal, de cómo hacer algo sin que te pillen. Reflejo cognitivo se llama. Y esto es lo que demuestra el señor Noboa en su estrategia, en su visión. Vamos a impedirle a los votos de González que voten. ¿Cómo? Amedrentándoles, metiéndoles miedo, cizaña, porque en YouTube no ganas.
porque Centro Democrático no tiene las vistas que tiene Ecuador en directo, ni todo lo... o sea, por cada pillo pagado que tiene Noboa, o los tubos Galazo pagados, etcétera, hay como 10 o 100 de distintos frentes que golpean fuerte a Noboa. En las redes, en el internet, Noboa perdió las elecciones. Claro, en la televisión es otro cantar, otro juego, ¿no? En los noticieros de Cuarriza, de Telebasura, etcétera, o los de otros medios de gobierno. Pero se está luchando también en la calle, como bien dice Acosta, el fraude es amplio. Perdón que haga la analogía, pero es real. El femicidio o feminicidio se concreta, se consuma cuando matan a la mujer. Pero el feminicidio se viene trabajando desde la primera cachetada, desde la primera ofensa, desde la primera amenaza. ¿No es cierto? ¿Y qué está pasando con el fraude electoral? Como bien dice Acosta, que hemos hablado bastantes veces en su oficina, y que yo le he dicho en un montón de ocasiones, para evitar todas estas cosas tenemos que poner seguridades, que es mi profesión. La papeleta, cada papeleta tiene que ser rastreable, porque a mí me dicen, oiga, ¿y cómo puedo rastrear el voto facultativo? Porque, por cierto, perdón que lo diga, 2.500.000 personas, dice el Consejo Nacional Electoral, es decir, el 18% del padrón electoral nacional no se acercó a votar, es decir, son ausentes. Si la señora González pierde las elecciones el domingo que viene y disminuye o aumenta ese número de ese 18% de 2.500.000 personas, que por cierto, hablo con todos los analistas que tengo y me dicen, oye, ¿no te parece raro que de un padrón de 13 millones de personas, el 18 cercano al 20% no se acerca a votar? ¿No te parece algo dudoso? Sí, claro, obviamente. Y si varía ese padrón, ¿no te parece que podría dar suspicacia de que cualquiera de los dos partidos salte a gritar, me están quitando votos o le están poniendo al otro votos a través de los ausentes? Porque ¿cómo sé yo que María, la que supuestamente no fue a votar hace un mes y medio, ahora sí se acercó a votar? Ahora, y lo que dije a Costa también lo rescato, porque estoy escuchando la transmisión desde el comienzo, esta vez sí pude, en el sentido de que Revolución Ciudadana, ustedes tienen un equipo, gente capacitada que va a hacer control electoral, lo que en Argentina y otros países se llaman fiscales electorales, gente que va a estar en mesa. No solamente cuiden su voto, no solamente 7 para Luisa en esta mesa, 8 para la mesa de acá, en el otro centro, recinto electoral, 3 y 4, no. Cuenten los de Noboa, cuenten los votos de Daniel Noboa, cuenten todo. Los nulos, los blancos también, que son, este Consejo Nacional dijo que hubo 7% de nulos y blancos. Si lo sumas más los 18 en el porcentaje del padrón de los ausentes, estás hablando de que más del 25% no tuvo incidencia en esta elección. Cosa extraña, muy extraña de verdad. Y es complejo porque Ecuador el voto es obligatorio, no es facultativo. En otros países, ¿por qué para mí es fácil decir quién va a ganar en una elección en otro país? Porque me voy a Estados Unidos, hago el poll, hago la encuesta, hago los sondeos, hago los grupos focales y yo sé quién va a ganar. Porque se va a acercar a votar la gente que va a votar decisivamente. Pero en Ecuador yo no sé quiénes son los ausentes. Porque las encuestas no le preguntan a alguien, ¿usted se va a acercar o no se va a acercar a votar? Sabe que yo no voy a acercarme a votar, entonces voy a poner que él es ausente. ¿Usted se va a acercar o no se va a acercar a votar? Yo sí voy a votar. ¿Por quién va a votar? Ninguna encuestadora lo hace. Por eso el problema, y yo soy el único que hace ese análisis, por cierto, el 21, y el único que se da cuenta de esto, y me parece, no sé, hasta extraño. O tal vez a algunos no les conviene, como por ejemplo Polibio Córdoba. A él no le conviene tomar en cuenta eso porque de allí se viene el truchaje. Por favor, señores de la RC, controlen los votos de Daniel. Si Daniel, ejemplo, tiene 7 millones de votos en sus listas, pero en el CNE dicen que son 8 o 9 millones de votos, pero ustedes solo cuentan 7 y resulta ser que del 18% de los ausentes ya no son 2.500.000, sino son 2.100.000, quiere decir que 300.000 personas se acercaron a votar por Daniel. ¿Cómo puedo comprobar que realmente esas papeletas existen? Simplemente haciendo el control electoral en la mesa. La única forma de cuidarse de que no les agarren. Y aquí Siata Maín en esta noche, en este momento, me va a perseguir. Porque aquí es el billete. Lo que estoy diciendo, yo soy un especialista en estrategia.
Lo que estoy diciendo es no controlen solamente los huevos de su gallinero, controlen el gallinero de al lado. Porque puede ser que el vecino, porque sus gallinas no están poniendo en las madrugadas, viene y te coge los huevos y te los pone en el de él. Y dice al otro día, cuando tú solo tienes 3 huevos, vecino, me robaron. Uy, qué pena, vecina, pero mi gallina en cambio se está poniendo. No sé con cuántas analogías más puedo hacerle entender al público esto, porque no lo entiende. Lastimosamente ni se lo entiende. Queremos agradecerte, Hugo, por el tiempo que nos has brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Carla, Jaime, para mí un honor hacer patria a través de su medio. Ustedes están haciendo historia. Ojalá que el medio siga creciendo y siga adelante. Porque pues esto que estamos hablando, pues en las épocas de León no se decían. Por eso mucha gente cree pues que fue el país de las maravillas. Pero gracias a ustedes realmente se dice la verdad. Muchas gracias. Gracias a Hugo Godoy, experto en comunicación política, dialogando en esta mañana aquí en Los Especialistas.